Los caballos han formado parte fundamental en el desarrollo y la evolución del ser humano en distintos ámbitos, como por ejemplo, ayudan en el campo o han servido mucho tiempo como medio de transporte. Incluso han tenido una participación importante durante la historia y también en algunas culturas se consideran como seres sagrados. Pero, ¿qué pueden aportar estos animales en la parte de intervención terapéutica? Platiquemos con la licenciada Rosy Cabrera, especialista en equinoterapia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Abriendo Camino con la mamá de Majo. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y del que a lo mejor muy pocos hablamos, pero es de la equinoterapia. Y para eso tengo una gran invitada y especialista, es Rosy Cabrera. Bienvenida, Rosy. Hola, muchas gracias por la apertura en este espacio para un tema tan interesante y donde es tan importante saber más información en esta parte de la intervención con el autismo. Por supuesto, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Sé que estás haciendo un esfuerzo extra y lo agradecemos infinitamente porque precisamente es un tema súper interesante y algo que te comentaba yo cuando estuvimos en comunicación era de que a la hora que yo estaba elaborando como mis dudas, yo decía, Dios, no sé nada al respecto, o sea, realmente no lo tenía como en el radar de cuántos beneficios puede tener la equinoterapia. Y es por eso que me encantaría que nos empezaras a platicar primero quién es Rosy Cabrera. Bueno, pues soy Rosalinda Cabrera, soy de formación psicóloga, tengo una maestría en evaluación y terapia infantil, tengo 10 años dedicándome de forma profesional en la equinoterapia. Wow. Comencé mi formación desde la etapa universitaria, entonces en todo este camino he ido empapándome de todos los temas de trastornos de neurodesarrollo, de intervención, de la parte sensorial, de los hitos motores y también de la parte cognitiva y de comunicación. ¿Para qué sirve la equinoterapia? Híjole, la equinoterapia primero hay que decir que es un tema relativamente nuevo en México, ¿no? Ajá. Y en este sentido pues hay mucho desconocimiento. Ok. Entonces, ¿para qué sirve? Pues es una pregunta bien amplia, dependería del caso, de las circunstancias y de la sintomatología que esté presentando el paciente candidato para equinoterapia, ¿no? Ok. Entre lo que nos puede ayudar es, hay chicos que presentan hipotonía, que son unos pequeñitos con autismo. Muy común. Entonces hay que trabajar en el fortalecimiento del tono muscular, ¿sí? De forma generalizada. En la parte de coordinación, disociación, lateralidad, control motor. ¿Sí? Ok. Entonces sería un área. El propio ambiente de la terapia y el caballo es un ambiente sensorial, donde desde ahí estamos trabajando todos los procesos de integración sensorial, también con pequeñitos que tienen trastorno de desintegración sensorial. Entonces vamos poco a poco trabajando la parte vestibular, preproceptiva y pues todos los sentidos. Es un puente en la comunicación, ¿sí? Para trabajar esta parte de interés en el medio y en comunicación y también la parte emocional y de relación. Entonces, también ahí trabajamos otra área muy importante. Y la mayoría de los pequeñitos con autismo tienen problemas en la comunicación verbal. ¿Sí? Entonces, aquella alteración en la comunicación nos genera un problema conductual. Totalmente. Entonces, aparte de las otras menciones, también hay que trabajar el tema conductual de la mano. Pero tomar en cuenta que no podemos llegar a poner un límite si no sabemos cuál es la causa de la conducta. Por supuesto. Entonces, pues a mí la equinoterapia me encanta porque al ser psicólogo infantil me da más diversidad y más herramientas que estar en un consultorio. Digamos que es un consultorio súper grande donde podemos compartir con más elementos vivos que hacen más rico el espacio terapéutico. Por supuesto, y la verdad, ahorita acabas de decir algo súper interesante, que es esta parte de que son más herramientas y que bueno, que a veces nada más nos cerramos a lo que los médicos a lo mejor sugieren y que esta es una gran herramienta para, ahora sí que el complemento de la comunicación, una alternativa más para fomentar, para lograr o para desarrollar. Y, por ejemplo, ahorita mencionabas que se trabajan diferentes cosas sensoriales, entre otras, pero, por ejemplo, ¿hay diferentes estilos de equinoterapia o cómo es que sucede? No diría estilos, más bien una forma de llevar el proceso, ¿no? Ok. Por ejemplo, hay un área que se llama hipoterapia, que es aquella herramienta en donde el terapeuta se monta en conjunto con el pequeñito, ¿no? Ok. Entonces, buscamos el hacer la monta gemela para
lograr tener el escenario de seguridad y de confianza y de rapport en la terapia. ¿Sí? Esto no debe ser durante todo el proceso terapéutico porque también de alguna forma crearíamos dependencia. A reserva de que las condiciones físicas del paciente lo necesiten. ¿Sí? Generalmente en el autismo solo es un proceso para generar la adaptación al espacio terapéutico. Está la otra parte que es la monta terapéutica, que es donde el pequeñito va solo en el caballo y el terapeuta va asistiendo pie a tierra a los lados. ¿Sí? Entonces es otro estilo de terapia. Podríamos pasarnos al volteo terapéutico, que es hacer ejercicios de gimnasia sobre el caballo. Esta parte es súper interesante y es súper poderosa terapéuticamente porque hacemos ejercicios que luego los fisioterapeutas hacen en colchoneta. Hacemos algunos en caballo, ¿no? Y por el movimiento y el ritmo y el baile del caballo, pues son muy ricos terapéuticamente. Algunos pequeñitos ahí pueden empezar la parte deportiva, ¿sí? Si es que tienen habilidades. ¿Qué es lo que le llaman el bouting? El bouting, Y otra de las características, de las herramientas sería la equitación adaptada, ¿sí? Es donde algunos pequeñitos ya logran conducir su caballo y conforme sus habilidades se lo vayan permitiendo, las estrategias que vayamos desarrollando, pueden llegar hasta el salto, ¿no? Dependiendo de los diferentes deportes donde estemos. Entonces, la equinoterapia es grande y tenemos diferentes herramientas para llevarla a cabo. Y ahorita por ejemplo yo mencionaba que a lo mejor los médicos, no la sugieren, pero a lo mejor estoy en un error. La equinoterapia la sugieren los médicos, existe una evidencia científica. ¿De qué se habla de la equinoterapia? La equinoterapia en estos 10 años que yo tengo trabajando en ella, puedo decir que a partir de 6 años para acá, los médicos, principalmente los neurólogos, se las comienzan a recomendar en la consulta, ¿no? Como complemento a todo proceso terapéutico. La evidencia hay, pero ahora ya hay más, ¿sí? Bien. Entonces, esta parte es muy importante. Al inicio creo yo que no tenía tanta credibilidad, al menos aquí en México no era tan conocida, o los médicos no la consideraban un brazo fuerte en el proceso, porque no estaba tan profesionalizada, ¿no? Entonces, es algo a lo que también tenemos que poner mucho ojo, porque entonces se confunde que la equinoterapia es subir a un pequeñito arriba del caballo. A pasearlo. Sí. Entonces eso está muy alejado, eso es un paseo que a lo mejor de alguna forma pudiera ser terapéutico, pero cuando no lleva un proceso y una serie de pasos y estrategias sustentadas con una teoría, no es una terapia. Claro, y que necesita la preparación de la persona que le imparte, o sea, que necesita estar preparado, que requiere de conocimientos, de que es importante que como papás, si llegamos a inscribir a nuestros hijos o a participar en la equinoterapia, pues que estemos súper conscientes de que es gente que está preparada y que no caigamos en esta parte como bien dices, o sea, que nada más lo suben al caballo y lo pasean, ¿no? Al niño, o sea, que realmente haya una experiencia y un trabajo pues profesional, ¿no? Efectivamente sobre esto. Y qué bueno que lo mencionas y nos platicas esto, porque yo creo que es uno de los grandes mitos que había de que la equinoterapia era como un extra, como bueno, pues si quieres dásela, no le va a hacer daño, pero pues a ver si le funciona, ¿no? O sea, que realmente ya hay fundamentos, o sea, ya hay médicos que la reconocen, de que sí existe una evidencia científica de que esto funciona y que puede ser ahora sí que un gran apoyo para pequeñitos. O, a ver, me voy a adelantar a la pregunta, ¿a partir de qué edades se puede empezar la equinoterapia? También es otra pregunta variable de diagnóstico. Lo adecuado es empezarla a partir del año 8 meses. ¿Año 8 meses? O sea, no, yo pensé que me ibas a decir más grande, pero año 8 meses, o sea, muy bien. Eso es lo adecuado, empezarla. Hay en ocasiones donde iniciamos antes, pero ahí evaluamos si realmente es una alternativa terapéutica que va a ser poderosa en el proceso, la implementamos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los niños tienen un desarrollo inmunológico y que el caballo y el ambiente no deja de ser un espacio lleno de bichos. Por supuesto. ¿Sí? Entonces en esta parte entra muy importante el expertise del terapeuta, ¿no? Porque una persona que está alejada de esto o que solo sabe de caballos, pudiera decirte, tráemelo, ¿no? Entonces, no vale la pena exponer el sistema inmunológico si no consideramos que nos va a hacer un boom, ¿no? Por supuesto. Que te digo, sí comenzamos antes. Ahorita que decíamos que los médicos ya están más acercados a mandarlo, incluso a veces lo consideran como la terapia de primera elección, ¿sí? Por la parte sensorial. Por supuesto. Entonces, en aquellos pequeñitos que también están presentando conductas autoagresivas y disruptivas, pues nos ayuda a modular mucho esta área.
Entonces los médicos también ya la tienen pues muy de la mano, ya la empiezan a conocer, pero lo importante es hacer espacios de intervención serios y profesionales. Por supuesto, y creo que, híjole, es una gran herramienta la parte sensorial, que es la base, por ejemplo, para las personas autistas, pues es que es la interacción. Ahora sí que si nos ponemos a pensar, son todos los sentidos. Y además hay otro ser humano en el que estás percibiendo a lo mejor las vibraciones, los movimientos, el ruido, o sea, como que muchas cosas que van más allá, que a lo mejor no percibimos de primera instancia, pero que, wow, o sea, ahorita pensando todos los movimientos que hace un caballo y cómo tu cuerpo también se va moviendo, qué importancia el proprioceptivo, ahora sí que vestibular, todos esos sentidos es una gran herramienta para trabajarlo. Y también me lleva a otra pregunta, que además de autismo, ¿qué otra condición de vida se puede tratar con la equinoterapia? Te voy a decir más bien qué no se puede tratar con la equinoterapia. Ok. No pudiéramos tratar con la equinoterapia aquellas personas que tengan problemas de calcificación, fuertes, o sea, que tengamos el riesgo de alguna osteoporosis, que tengan alguna desviación en la columna mayor a 45 grados. En el caso del síndrome de Down, que en la parte de la atlantoaxial esté débil, o sea, no la podemos tratar en el caballo, hay que esperar un proceso. No podemos tratar aquellos pacientes que en peso y talla el terapeuta no pueda controlar y el caballo no pueda soportar, ¿sí? Entonces, esa es un área también importante a decir y aclarar, porque a veces se piensa que los caballos es la terapia milagro, y la realidad es que no es así, son seres mágicos y es muy interesante su interacción, pero tampoco es una terapia milagro, ¿no? Entonces a veces llegan papás con unos pacientes ya muy grandes en peso y talla, que ya es imposible hacer la intervención, ¿no? Entonces sí es importante decirle a los papás, el caballo no lo puede, o hay veces en mi caso que yo soy una persona de talla baja, les digo, no pudiera sostener físicamente a tu hijo en el momento de una crisis. ¿Sí? Una crisis, claro. Porque también hay que tomar en cuenta que pues el caballo es un ser vivo que por más entrenado que esté para dar una terapia, que por más manso que sea, no deja de ser un animal, ¿sí? Y el caballo tiene dos reacciones, a huir o a defenderse, ¿no? Claro. Entonces, los chicos y la población de personas con autismo tienen de repente las crisis sensoriales que pudieran ser conductas agresivas para el caballo. Claro. Entonces, en ese momento yo tengo que estar preparada para hacer una desmonta de emergencia, entonces también tengo que considerar con qué herramientas físicas cuento. Por supuesto. ¿Sí? Entonces serían como, ¿quiénes no son candidatos? ¿Y quiénes son candidatos? Pues en general las personas con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, con parálisis cerebral, con algunas cuestiones de hipotonía, con espasticidad, con algún síndrome, Borinopis, Cordelian-Lange, o sea... Infinidad. Sí. No existe. Más bien hay que evaluar, y eso lo hace el médico, ¿sí? No puede haber un paciente en equinoterapia sin antes con la indicación del médico especialista. Justo es, O sea, el terapeuta, por más conocimiento que tenga, no puede decidir si el paciente se sube o no se sube, ni el papá. ¿Sí? Entonces, tenemos que subir al paciente al caballo hasta que el médico nos lo indica, que nos mande una historia clínica, que nos mande una carta firmada por él, donde él dice que el paciente tiene todas las habilidades físicas para subirse al caballo. Por supuesto. ¿Sí? Porque al final las comportamentales las vamos a detectar en el espacio terapéutico. Y por ejemplo, ¿esta evaluación la hace el médico o la sugerencia la hace el médico y ya llegas tú con tu historial clínico, contigo como terapeuta de equinoterapia y ahí empiezan a trabajar? ¿Existe también una evaluación que ustedes hacen para, no sé, moldear el proceso o la intervención? ¿O cómo funciona esta primera evaluación a la hora de empezar la terapia con ustedes? El médico es el primer filtro. ¿Sí? Él hace su evaluación y deriva y dice qué terapias considera idóneas para el paciente, ¿no? Por ejemplo, nos puede decir que le interesa que trabajemos bastante en la integración sensorial. Y es el tema en general, ¿sí? Ya cuando llegan con nosotros a terapia tenemos que hacer una evaluación y una entrevista a profundidad con los papás para conocer el caso y para ir sacando las estrategias de intervención, ¿no? Entonces, cuando el médico me dijo hay que trabajar la integración sensorial, yo primero voy a trabajar la parte del vínculo terapéutico, ¿no? La aceptación al casco, el conocimiento del espacio físico donde va a tener la terapia, ¿no? Y de ahí me voy a ir generando objetivos terapéuticos y progresivamente, esto es como una escalera. Claro. Voy a ir trabajando un poco para ir logrando la meta que nos puso el médico. Sucede muchas veces que la meta que nos pone el médico no es la principal al trabajar, ¿sí? Porque a lo mejor el médico lo vio en un espacio corto y él consideró que eso era lo importante,
pero antes de trabajar lo que nos manda tenemos que trabajar otras herramientas terapéuticas. Para poder llegar a ese objetivo. Entonces, realmente es un proceso largo. Luego aquí hay que ser muy honestos con los papás y decirles, es una intervención de 3 meses. Sí. Y ahí hay que ser muy reales porque también es una terapia costosa. Claro, porque claro, implica un animal, otro ser vivo, y la experiencia del terapeuta. Claro, hay fundaciones que son accesibles, donde puedes llevarlo, pero hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Entiendo. Pero en ese sentido, pues como cualquier proceso y cualquier terapia, es un proceso largo, ¿sí? Claro. Largo pero beneficioso, porque vamos a ir trabajando por áreas, hasta lograr independencia, ¿no? Claro. Y bueno, ahorita mencionaste algo muy, muy importante, que bueno, es la evaluación, y esto también darnos cuenta, y volvemos siempre a lo mismo, y aquí lo reiteramos mucho, que pues para cada persona es distinto, ¿no? O sea, no puede ser que a lo mejor a una persona le funcione y a otra persona le va a funcionar igual. Cada quien tiene un proceso diferente y una intervención distinta. Y esta parte también de, bueno, cuéntanos, ¿cómo sucede? O sea, obviamente hablamos de esta parte de empezar a intervenir con el tema sensorial, que si el casco, el ambiente, a lo mejor hasta incluso la textura del mismo caballo, pero bueno, ya logramos que se suba. ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el fenómeno que sucede ahí arriba? Empieza el movimiento y cómo se trabaja. Esta parte sí la pudiera describir de alguna forma mágica, porque esta interacción finalmente nos da un estímulo motor, nos da un estímulo sensitivo. No en todos los momentos es tan maravilloso, sino se trata de que subimos al paciente y va encantado de la vida, ¿no? En algunos momentos los niños van berreando. Aterreados, sí. Entonces vamos poco a poco. Pero ya cuando llegamos en un proceso donde ya logramos esa parte de la adaptación, realmente lo que sucede es que comenzamos, vamos a llamarlo como si empezamos a integrar las piezas de un rompecabezas. ¿Sí? Entonces esta parte de las piezas de un rompecabezas estamos trabajando la parte neuronal, la neuroplasticidad, la conexión, ¿sí? Incluso la sinapsis. Entonces confiemos plenamente en la neuroplasticidad, que es la capacidad para aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces cuando hacemos la monta, cuando el paciente está en interacción, cuando está recibiendo todos esos estímulos sensitivos, y cuando aparte llegamos a un proceso bien encaminado a lograr algo, por ejemplo el seguimiento de indicaciones cortas, ¿no? Claro. Entonces para que un niño me siga las indicaciones cortas, yo tengo que tener recursos internos cognitivos de qué es seguir una indicación. Por supuesto. Y a lo mejor no le parece tan atractivo seguir la indicación de su terapeuta, pero sí le parece atractivo darle indicaciones al caballo. ¿No? De que se pare, de que vamos a hacer un juego, que sigue, vamos a subir la velocidad como va avanzando el caballo, ¿no? Claro. Algo súper padre en las terapias es el trote, que es el movimiento que no es un galope, que no es un paso largo del caballo, pero que vamos como en situación de reboteo, ¿no? Entonces el caballo va en trote. A los niños les encanta. Claro. ¿Sí? Entonces a mí como terapeuta me sirve como un condicionante positivo. Entonces yo lo uso, tenemos que lograr ciertas conductas para que tu premio sea el trote. Claro, ¿sí? Para llegar a eso. Entonces hay niños que incluso logran, le llamamos el trote a la cuerda, que es la persona quien va manejando el caballo, se queda al centro y el caballo corre alrededor, ¿no? Sí. Ya corre alrededor sin que el terapeuta vaya al lado de él. Entonces aquí vamos hablando de que ya generamos autocontrol, confianza. Entonces el niño va con su total fuerza sosteniendo el movimiento del caballo, ¿no? Y aparte aquí vamos a decir que van en una sincronía, ¿sí? Entonces el niño ya tiene integrado el movimiento del caballo, ya lo conoce y es como si fueran bailando. Wow. Entonces cuando los pequeñitos logran esto, pues lo digo mágico porque realmente es maravilloso, ¿no? Porque entonces se están comunicando ellos dos. Porque si esta comunicación no existiese, entonces el niño se me cae. Por supuesto, pierde el control. Van asimétricos, ¿no? Entonces cuando empiezan a ver estos puentes de comunicación, pues es una parte súper padre, ¿no? Hay momentos donde habría que ver el espacio terapéutico de cada centro donde trabaje, pero a veces tenemos varias terapias en conjunto, ¿sí? Con niños con diferentes diagnósticos, pero que tienen a veces objetivos en común, que es el seguimiento de indicaciones, la escucha activa, la participación, la atención y concentración. Cuando hay la oportunidad de que estén conviviendo juntos, hacemos actividades grupales, ¿sí? Entonces vamos trabajando en ronda como en carrusel, entonces vamos haciendo actividades pedagógicas interactivas.
Esto hace que los niños empiecen a comunicarse entre sí, ¿eh? Por más severo que parezcan las características de comunicación entre los pequeñitos con autismo, sucede la comunicación. Ok. ¿Sí? Porque entonces empieza a haber esa interacción en este juego. Entonces hay que tomar en cuenta que todas las terapias, y más la equinoterapia, tiene que ser lúdica y tiene que ser a forma de juego. Por supuesto. Para que realmente genere una motivación. Atractivo, por supuesto. ¿Sí? Entonces, pues es mágico. Y no siempre estamos arriba del caballo, ¿sí? Esto también es importante decirlo, porque también hacemos actividades abajo del caballo, pie a tierra, donde los niños conducen y dirigen a su caballo ya desde otra altura, desde otra visión, ¿no? Porque también es importante verlo grande. Situarnos en diferentes posiciones. Claro, claro, qué interesante. Y la realidad es que uno pensaría que solo lo suben al caballo y lo pasean o hacen que se acueste en el caballo o ese tipo de situaciones. Mucha gente podrá pensar, cuando no estamos informados, y creer que así funciona, cuando no, cuando hay todo un trabajo atrás, o sea, hay un porqué de las cosas, hay la forma, hay por qué hoy trabajaron abajo, como dijiste, en tierra, piso tierra, hay un porqué, o sea, existe, pero solo existe cuando hay profesionales, cuando se dedican a esto, cuando están preparados para esto, y que es muy importante porque nosotros como papás tenemos que estar súper pendientes de no caer en personas que no, porque finalmente, como lo comentas, es costoso. Y la verdad, tenemos que estar con personas preparadas para que nuestros niños puedan avanzar y no estemos perdiendo el tiempo. Por eso me encantaría saber, Rosy, ¿quién puede impartir la equinoterapia? Lamentablemente en México no hay algo que regule la equinoterapia, ¿sí? Okay. Si tú me preguntas, ¿quién puede impartir la equinoterapia? Cualquier persona, ¿sí? Okay. Aquí ojo con el papá cuando está solicitando esta modalidad terapéutica, ¿no? Okay. ¿Quién debería impartir la equinoterapia? Bien. ¿Sí? La equinoterapia la debería impartir una persona que sepa de caballos, que sepa de equitación, que sepa montar muy bien, ¿sí? Uh-huh. O sea, tiene que ser alguien que sepa manejar perfectamente el caballo, porque pues es lo que vas a enseñar, ¿no? Por supuesto. Que conozca el ambiente del caballo, que sepa sus señas, que sepa también que tenga una capacidad de liderazgo, porque en la terapia trabajamos la persona que guía al caballo, el asistente y el caballo, ¿no? Entonces, vas dirigiendo a 4 elementos a la vez con el paciente. Bien. Entonces, esa sería una persona, pero ¿qué características o qué habilidades emocionales y qué parte profesional también tiene que tener, ¿no? Por supuesto. En la parte profesional, lo ideal es que sea una persona que estudió psicología, una persona que estudió fisioterapia, una persona que estudió pedagogía, kinesiología o algún maestro de educación especial o un terapeuta de lenguaje. ¿Sí? Ok. Eso es lo ideal para Totalmente, trabajar. Sí. No es ideal que es una persona que estudió contabilidad y que tomó un curso de 3 días y que sabe mucho de caballos de una terapia, no es ideal, ¿no? Por supuesto. Más motivación que tenga y que tenga toda la empatía, pasión, etc. ¿sí? Okay. Incluso te comparto, a veces hay muchos papás que en esta parte del sentimiento se meten mucho en el espacio terapéutico y van a tomar un curso de 3 días y luego comienzan dando terapia, ¿no? Entonces, hay que decirlo claro, o sea, cuando mezclas las emociones y la parte profesional, pierdes la objetividad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, sí es importante que sea una persona que tenga una carrera de respaldo y de sustento que le permita interpretar la sintomatología del paciente. Totalmente ¿sí? de acuerdo. Porque una cosa es que en algún curso te hayan dicho las técnicas y los movimientos a llevar, pero no puedes hacer los mismos para todos los pacientes, ¿no? Y además que hay una experiencia, que en alguna situación de una crisis, bien lo mencionas, hay que saber manejarlas. Y como especialistas, no solamente o sea, por ejemplo, si yo me pongo como mamá, pues yo sé cómo reacciona a lo mejor la mía, pero en casa no voy a saber cómo va a reaccionar ante un ambiente completamente distinto, que no es el que comúnmente manejamos, y que es importante de verdad dejarnos guiar por las personas que se dedican a esto y que tienen pues resultados muy favorecedores. Y es por eso que yo quería invitarte a ti, Rosy, específicamente, porque yo sé que has logrado muchos objetivos, tienes muy bonito, la gente habla muy bien de ti en este medio. Gracias. Y tu experiencia habla de eso también. Entonces, muchísimas gracias por venir a platicarnos de esto, que a mí de verdad tengo que aprender más al respecto. Y, por ejemplo, si alguien necesita o quiere pedir informes sobre equinoterapia para que sea impartida por ti, ¿a dónde te pueden buscar?
Tengo una página en Instagram y en Facebook que se llama La Querencia, Centro Ecuestre y Terapéutico. Ajá. Ahí me pueden escribir. Muy bien. Y nos comenzamos a poner de acuerdo. Genial, ahí pueden tener el primer contacto. Recuerden que esto también necesitamos el médico de por medio que nos llegue con todas las instrucciones para que Rosy también pueda hacer las evaluaciones pertinentes. Ahora, estamos hablando de aquí de Guadalajara, que te puedan buscar, y a lo mejor viene gente de fuera de México para buscarte y lo pueden hacer aquí por medio de estas redes, pero por ejemplo, que hay gente fuera y que no y que no puede llegar aquí a Guadalajara a tomar la equinoterapia contigo. Bueno, ¿en qué se debe de fijar una persona a la hora de buscar la equinoterapia? Ok, lo primero que debe hacer es preguntar la formación del terapeuta. Correcto. Sin pena, o sea, llegar de forma muy directa y clara, ¿qué estudiaste? Por supuesto. ¿Sí? Entonces, si te dice algo que no te cuadra, no te checa, corre. Muy bien. Porque al final es tu hijo y tienes que tomar en cuenta que la equinoterapia es una terapia de riesgo, o sea, no es lo mismo trabajar en un consultorio que trabajar con un animal. ¿Sí? Y a esa altura. Sí, a esa altura. Por más maravillosos que sean, no es lo mismo. Entonces, es una terapia de riesgo. El terapeuta te tiene que brindar confianza. ¿Sí? Entonces, tiene que ser una persona seria, que entienda el diagnóstico de tu hijo. ¿Sí? Entonces, que lo conozca. Claro. Ahora con las redes sociales y el acceso a la información en internet, los papás ya están muy informados, ¿no? Claro. Es raro el que no está informado, ¿no? El que Por no está supuesto. informado porque no tiene acercamiento a estas herramientas. El terapeuta tiene que saber más, ¿sí? O sea, si tú como papá en algún momento dices, caray, yo vine a darle cátedra, vete, ¿sí? Por Porque supuesto. al final tiene que ser alguien que conozca el tema con mucho expertise. Por supuesto. Tienes que fijarte en las características del centro, ¿sí? Si es un centro serio. Hay algunos lugares donde a veces los espacios se prestan a convivir con otros deportes. ¿Sí? Otros deportes ecuestres. Entonces, la terapia debe ser un espacio seguro y tranquilo y no podemos compartir, le llamamos pista o espacio de terreno, donde están entrenando, por ejemplo, para una charreada o donde están entrenando para hacer equitación, ¿no? Porque al final el otro caballo va en otra velocidad, va en otra actividad que me puede alterar al mío, ¿no? O sea, me lo puede aportar literal, el otro en algún momento quiere correr. Que en pocas palabras se emociona también y quiere igual llevar el galope igual que el otro. Entonces, no pudiera ser un espacio seguro, entonces tenemos que cuidar mucho la seguridad. Hay algunos centros que sustentan el no usar el casco por la parte también pues sensorial, ¿no? Porque es otro peso. En mi experiencia, porque nos basamos con lineamientos internacionales, se usa el casco. Por supuesto, porque por yo seguridad. no te puedo asegurar una caída. Claro. Entonces, se va a usar el casco. Incluso hay pacientes donde no hemos logrado que acepte el casco y no hay equinoterapia. Porque al final es un paciente no candidato para la equinoterapia. Hecho. ¿Sí? Porque también hay chicos con autismo no candidatos para la equinoterapia. Entonces esta parte es importante mencionarla. Claro. Se tienen que fijar en esa parte, ¿no? Luego en las redes sociales me toca ver algunas fotos donde va el terapeuta solo con el caballo y el niño, ¿sí? Entonces va controlando al caballo y el niño al mismo tiempo. Eso es muy difícil y es muy riesgoso. Entonces también tienen que observar que si hay una persona que está solo a cargo del caballo. Ok, entonces me estás hablando de que hay un tercero en la equinoterapia. Puede haber hasta un cuarto. Entonces es el guía, el que va cabresteando el caballo, el que es el encargado de observar el comportamiento del caballo y que lo va controlando. Es el terapeuta que va a cargo 100% del paciente y también va un asistente en su caso, ¿sí? Correcto. Hay momentos donde el asistente ya no participa porque el niño ha generado ya independencia, pero también es importante la participación del Por supuesto, ¿no? También en qué te tienes que fijar, porque luego hay terapeutas muy buenos y con una profesión, un respaldo profesional muy importante, pero que no saben bajar la información para los papás. ¿Sí? Hecho. ¿Qué sería esto? Que al final cuando termina la terapia y se da una retroalimentación, te dice, ¿cómo le fue? Bien, pues vete, porque al final tú quieres que te dé herramientas. ¿Sí? Claro, dime más. Claro. ¿Cómo les fue? O sea, no dudo que su trabajo sea súper padre, pero también tiene que tener esta capacidad de bajarte las estrategias terapéuticas en un lenguaje que tú puedas entender, decirte, ¿sabes qué? Lo que estábamos jugando es para que el niño te pueda seguir una indicación corta, ¿sí? Por supuesto. Es para que el niño entienda un proceso, estamos trabajando los procesos de atención, y además de esto, mamá, necesito que tú lo refuerces en casa, entonces hay que involucrar a los papás en el proceso. ¿Sí? Por supuesto. Entonces, esta capacidad de trabajar en equipo también la tiene que tener el terapeuta. Y que tenga también apertura a abrirse y a comunicarse con otros terapeutas de otras intervenciones. Porque al final lo que yo hago en pista les sirve al terapeuta de lenguaje, les sirve al terapeuta cognitivo y les sirve a la escuela. Entonces al final cuando estamos en un proceso es trabajar todos en conjunto. Qué maravilla, y lo que dices me parece sumamente importante, y creo que
el trabajo en equipo no nada más es la familia con el terapeuta, es con la escuela, es con la otra terapia, es con el de la natación. Todos tenemos que, ahora sí que caminar sobre la misma línea o con el mismo renglón, con la misma forma de pensar y de ver las cosas, que vamos hacia un buen objetivo, y eso finalmente nos va a traer los mejores resultados, y no solo en una terapia, sino para el futuro de nuestros niños, que tengan las mejores herramientas. Rosy, no sé si quieras agregar algo más en tu espacio, algo que se nos haya pasado comentar. Pues la parte importante es que los papás de personas con autismo es un peregrinar cuál intervención terapéutica es la que es más beneficiosa para su hijo, ¿no? Claro. Entonces, que sigan esta búsqueda, que si llegan a la equinoterapia, que ojalá que sea una alternativa, que sea muy rica para sus pequeños, que les pueda ayudar bastante, y que continúen en la búsqueda constante de qué es lo que sirve. Por supuesto. Muchísimas gracias, Rosy, por esto, porque de verdad tómalo en cuenta como una alternativa. Hay veces que, como bien dices, nos cerramos, ya no vemos la luz a veces, pero sí hay otras ventanas que abrir, hay otras puertas que investigar, que explorar, y esta es una excelente idea, o más bien una excelente terapia para llevar a cabo. Ya que tenemos evidencia científica, tenemos profesionales que la llevan a cabo de manera correcta, creo que la verdad es maravilloso poder tener profesionistas como tú, Rosy, así que muchísimas gracias. Y ustedes recuerden que cada vez que se abre un camino, se abre una oportunidad. Muchísimas gracias, Rosy. Muchas gracias a ti. Gracias.